Amén. Vamos a nuestra serie, la toma de la fortaleza. En lo personal, una serie que ha edificado y va edificando mi vida, no sé si a usted, pero estudiando esta palabra, hoy vamos a ver el tema, la conquista de Sión. Recuerde que estamos en el año de la conquista, ¿verdad? Por eso estamos hablando de la conquista de Sión, y para eso vamos a ir al primer libro de Samuel, versículos 5, 7, 8. Ese es el que hemos estado leyendo como texto de desarrollo. Vamos a leerlo nuevamente y luego vamos a ver el tema número 3. Segunda de Samuel, creo que le dije primera. Segunda de Samuel 5, 7 al 8. Cuando todos lo tengan, me da un amén fuerte. Amén. Parece que todos andan en ayuno, ¿va? Yo no sé si tiene hambre, pero la palabra de Dios dice que Él es el pan de vida, el que da fortaleza. Si usted está ayunando, que Dios lo fortalezca. ¿Lo tenemos? Dice, pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal, y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. ¿Cuántos dicen amén? Vayamos al contexto de este pasaje. Si usted ve el contexto en segunda de Samuel 5, 1 al 3, vaya conmigo para ver el contexto de este pasaje. Segunda de Samuel 5, 1 al 3 dice, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre todo Israel. Oiga, qué importante es esto cuando David va a la conquista de Sión, hermano, que en el contexto que leímos usted ve que todas las tribus se empezaron a unir a David, porque David estaba en Hebrón, pero David ya había estado con ellos y David se había ganado la confianza de todos ellos. Entonces vienen ellos y empiezan a unirse a David y le dicen a David, tú serás rey sobre todo Israel. Pero esto nos habla, hermano, a nosotros de unidad y de reconocimiento. La iglesia debe de vivir en unidad. Cuando dicen amén. El año pasado estuvimos viendo la unidad, ¿verdad? Yo creo que hoy estamos más unidos como iglesia. Deberíamos de estar más unidos, porque entonces así va a ser más fácil la conquista. Y eso es lo que están haciendo ellos, uniéndose a David, y ellos reconocen a David como rey de Israel. También estaban haciendo un pacto y un compromiso. David hace un pacto con los ancianos de Hebrón delante de Jehová. Y esto simboliza el pacto de Dios con su pueblo. ¿Cuántos saben que Dios ha hecho pacto con nosotros? Él ha hecho pacto con nosotros, y ese es el pacto, eso es lo que simbolizaba el pacto de Dios con su pueblo y el compromiso del líder con Dios. Eso significaba esto, para poder tomar la fortaleza, para poder conquistar a Sión, tenía que haber una unidad, aunque dice que David la conquistó,
pero sí se le unieron todos los de Judá. Se le unieron todos y pudieron ir a la conquista. Pero es importante que nosotros como iglesia, hermanos, debemos de estar unidos. Debemos de estar en esa unidad, en un mismo sentir. Yo no sé si usted puede o ha tenido la oportunidad de poder orar por su hermano. No orar solo como esas oraciones egocentristas, que yo, y se volvió un yo-yo. ¿Verdad? No, es de ver las necesidades de los otros. Y por ejemplo, al final del ayuno, nosotros vamos a estar orando por todas las necesidades en el pueblo. Pero es importante esto, porque Judá se había sometido al gobierno de David. Y eso nos habla de una unidad. Pero veamos la toma de Jerusalén. Vaya conmigo a 2 de Samuel 5:8. Vamos a ver la toma de Jerusalén. Y de eso nos hablaba un poco el pastor el domingo pasado. 2 de Samuel 5:8. Y dijo David aquel día: todo aquel que hiera a los jebuseos, suba por el canal, y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Mire, David pudo ver el orgullo. Nos hablaba el pastor del orgullo y la insolencia de los jebuseos cuando le dijeron a David: tú no podrás entrar acá porque un cojo, un ciego te va a poder detener. Y nos hablaba un poco el pastor del orgullo. ¿Cuántos se acuerdan? Dice la Biblia que Dios aborrece el orgullo, que Dios ve de lejos al orgulloso, pero al humilde lo ve de cerca. Y el pastor nos dio una anécdota ahí o algo que decirle al hermano. Nos dijo esto: dígale a su hermano que Dios te dé mayor gracia, porque dice que Dios da gracia a los humildes. Dígaselo otra vez, hermano, que Dios te dé gracia, dígale. Que Dios te dé gracia. Pero le está diciendo: sé humilde, hombre. Eso es lo que le está diciendo. Por eso es importante esto, hermano, porque nosotros debemos de ser humildes. Entre más nos use Dios, más humildes debemos de ser. Como le dije la vez pasada, aquí no vale más el predicador que los que están sentados aquí. Valemos todos la sangre de Cristo. Hay que ser humildes para reconocer que nosotros sin Dios no somos nada. Sin Él no somos nada. Él nos llamó por su pura misericordia, y por su misericordia estamos en este lugar y podemos alabarle, podemos bendecir su nombre. Que nunca se nos suban los humos a la cabeza, hermano. Que nunca se nos suban los humos. ¿Sabe por qué? Porque Dios no tiene problema en bajarle los humos a cualquiera. Él no tiene problemas. Allá iba el comandante en jefe, si alguien me ayuda con el nombre, Naamán, gracias. Orgulloso el hombre, orgulloso hasta lo más sublime de orgulloso, y era leproso. La lepra no se le podía ver por el traje que él cargaba, pero dentro de sí era un hombre orgulloso. Pero ese día Dios le iba a bajar los humos. El orgullo se le iba a ir abajo. Por eso le digo que Dios no tiene problemas para bajarle el orgullo a alguien. Es que Dios nos está llamando a la humildad, hermano, a ser humildes. Pero dice que este hombre llegó ante el siervo Eliseo, porque la lepra, alguien le dijo por ahí: ve que el siervo Eliseo ore por ti, es un profeta de Dios y Dios lo usa en la sanidad. Pero dice que llegó con su orgullo, pensando que Eliseo iba a recibirlo. Y Eliseo mandó a su siervo cuando escuchó que Naamán estaba por venir, y le dijo: ve a recibirlo, pero dile que se vaya a bañar. ¿Se imagina usted, hermano, que usted venga aquí con el pastor o con un líder deseando una oración para su enfermedad y que uno le diga: vaya, báñese?
yo le aseguro que no vuelve aquí, hermano, porque hay orgullo. Y eso es lo que pasaba con Naamán. Pero mire, dijo, no hay mejores ríos allá de donde vengo yo, Farfán, son ríos mejores que el Jordán, porque en esos tiempos el río Jordán, aunque era caudaloso, hermano, pero era un río como bien sucio. Entonces Naamán dice, ¿cómo es posible que yo me vaya a meter allí? Pero era necesario que él se bajara, hermano. Solo el que se baja y reconoce el poderío de Dios alcanza la sanidad y la misericordia de Dios. Por eso es importante esto, hermano. Fíjese que habla, aquí dice David, dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal. Nos hablaba el pastor de este canal, túneles de agua como el de Ezequías, y nos hablaba que subían por el túnel, pero mediante subían ellos, la agua les caía. Y esa es la figura de purificarse. Esa es la figura de que uno debe de purificarse. Josué le dijo al pueblo, santificaos hoy, porque mañana Jehová hará maravillas. Pregunta, ¿cuántos quieren ver las maravillas de Dios? Levanten la mano los que quieren ver maravillas. Santifíquese para el Señor. No hay maravillas sin santificarse. No hay maravillas sin vivir en santidad. Quiere conquistar, apártese del pecado. Apártese de lo que no le agrada a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nos enseña que la soberbia y la resistencia a la autoridad ungida por Dios llevan a la caída. Eso es lo que nos está enseñando el pasaje aquí, que cuando nosotros nos volvemos soberbios y nos resistimos a la autoridad ungida por Dios, nos lleva a la caída. Mientras que la fe y la obediencia a la voluntad de Dios llevan a la victoria y al establecimiento del reino. Es un ejemplo de cómo Dios exalta a los humildes y derriba a los orgullosos. Y como la verdadera fortaleza viene de Él, no de las fortificaciones humanas. Entonces, por eso, hermano, debemos de caminar siendo humildes. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que dice Santiago 4:6. Santiago 4:6. Y si usted lo tiene, me da un amén. Gloria a Dios, dice, mas Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a qué? Esa es la gracia que le hablaba a su hermano. Esa es la gracia que Dios da a los humildes. Mire qué interesante, porque lo que hace la gracia de Dios es que tú caigas en gracia con los demás, que tú hayas gracia delante de los hombres. Pero ¿cómo se obtiene esa gracia de Dios? Siendo humilde, ¿verdad? Amén. Porque Él da mayor gracia, pero a los humildes, pero a los soberbios los resiste. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Lo oigo muy callado. No se preocupe, vamos adelante. Vamos a ver el simbolismo. Cuando David toma conquistación, hay un simbolismo ahí en la conquista, y vamos a ver el primer simbolismo que hay ahí. Vaya conmigo a 2 de Samuel 6:12. Mira que los simbolismos aquí los estuve estudiando, hermano, y realmente son maravillosos el simbolismo que hay cuando David derrota a los jebuseos y conquista a Sión. Vaya conmigo ahí. Dice, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a la casa de Obed-edom, de la casa de Obed-edom,
a la ciudad de David. Fíjese que esto es importante verlo porque el simbolismo aquí es el poder de Dios dado a los hijos de Él. La Biblia dice que Él nos ha dado poder. ¿Cuántos dicen amén? Mire, el poder de Dios radica no en la fuerza humana, sino en la fuerza de Dios. Pero este poder que está hablando es un poder transformador en el interior mediante el poder del Espíritu Santo. Ese es el poder de Dios, el poder que tiene para transformar las almas. ¿Cuántos fueron transformados aquí? Yo fui transformado por Dios, hermano. Si usted me hubiera conocido antes, usted no creyera que yo estoy predicando del Evangelio. Porque yo era un hombre, hermano, que no peleaba todos los días porque no hallaba con quién. Casi hasta con los postes me andaba queriendo pelear. Ese era yo. Un hombre tal vez hundido en los vicios, hundido en cosas que no le agradaban a Dios, pero el poder del Espíritu Santo me alcanzó, me restauró y ahora puedo hablar de las maravillas de Dios. Ese es el poder de Dios, que tiene la capacidad, hermano, de restaurar la vida del hombre. Por eso, cuando un ateo le preguntó a cierto pastor, le dijo, ¿me puedes dar una prueba de que Dios existe? Y la prueba que él le dio, le dijo, mira las multitudes restauradas. ¿Quién puede restaurar al hombre si no es Dios? Porque el hombre por sí mismo no se puede restaurar, hermano. Yo he conocido gente, por ejemplo, que tiene el vicio del alcohol y hacen la fuerza humana de dejar el vicio, lo dejan por 1, 2, 3 meses y vuelven a caer al vicio. Esa es fuerza humana. Pero el poder de Dios tiene la capacidad de quitarte todo vicio, toda adicción. Él tiene el poder de quitarlo y de borrarlo porque para Él no hay nada imposible. Y esto nos habla un simbolismo clave, que es el poder de Dios. Cuando fue dado el aviso, el rey David está hablando del arca del pacto que fue llevada a casa de Obed-Edom. Había estado en otra casa que no había dado nada de resultado, es la presencia de Dios. Pero en la casa de Obed-Edom estuvo poco tiempo y la Biblia dice que Dios bendijo a Obed-Edom. Cuando David supo esto, dijo, yo necesito traer la presencia de Dios a Sión. Pero Dios bendice cuando su presencia ocupa el centro y el gobierno personal y familiar. Eso es lo que pasa. Entonces la transformación interior mediante el poder del Espíritu Santo, no el político, era el poder del Espíritu Santo, Dios morando dentro de ellos y transformándolos. Parte de este poder significa estar equipados para ser testigos de Dios. Ese es el poder y está en Hechos 1:8. Vaya conmigo a Hechos 1:8. Vaya un poquito rápido, hermano, por causa del tiempo. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos a la vez. ¿A dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El mensaje central aquí es un cambio radical. El verdadero poder viene de un reino espiritual y transformador que transforma al hombre, transforma a la mujer, que se volvió un dador de vida, uno que lleva las buenas nuevas, hermano. Por eso ese es el poder del que le estoy hablando. Este poder transforma al individuo para que refleje a Cristo. Oiga, oyó eso, se lo repito. Este poder transformador transforma, al individuo para que él refleje a Cristo. Eso es lo que debemos de reflejar. Por eso debe formar el carácter de Cristo en nosotros, hermanos, para que ellos, los que no lo conocen, los que no han llegado al conocimiento de Cristo, puedan ver que nosotros fuimos restaurados, que nosotros ya no llevamos muerte, que llevamos vida en nuestros labios. Que la gente allá afuera te pueda ver
que el poder del Espíritu Santo ha hecho una obra transformadora en tu vida, hermano. Amén. Debemos de ser transformados y declarar el poder de Dios. Por eso que cuando usted se acerca a una persona tal vez adicta al alcoholismo, a las drogas, y tú has conocido el poder de Dios, como dijo Pedro y Juan, nosotros no tenemos oro ni plata, pero de lo que tenemos te damos. ¿Qué eran lo que tenían? Tenían el poder de Dios en ellos. Podían levantar al que estaba caído. Pero ese es el que tiene el poder de Dios allá adentro, el poder del Espíritu Santo. Dice la Biblia que es el Espíritu Santo el que convence al mundo de pecado. Y ese poder ha sido depositado en nosotros. Cuando Dios vino a morar, nosotros somos hombres y mujeres con poder en nuestros labios, hermanos. Ya no maldecimos, ya no decimos malas palabras, no, ya bendecimos aún al que nos maldice. Que el Señor te bendiga, que el Señor te restaure. Pero mire qué importante, porque se iba a establecer un reino de poder en Jerusalén. Por eso David lo estaba conquistando, porque él sabía que ese reino era de poder, no era un reino como el de la tierra. Los reinos de la tierra son pasajeros, por eso tienen que estar eligiendo presidentes. No, este rey es el Rey de reyes y Señor de señores. Es un Dios de poder. Es un Dios que yo predico, hermano. Es que a veces me quebranto porque lo he conocido como un Dios restaurador. Yo lo he conocido plenamente a Él, sigo conociéndolo, pero realmente tuve un encuentro como los de Jacob, hermano, porque realmente me dejó cojeando, no físicamente, pero sí el encuentro de Dios. Por eso yo animo a todos a tener un verdadero encuentro con Dios, porque ese encuentro te va a transformar, hermano. Cuando tú no has tenido un encuentro con Dios, todavía hay que estarte llamando para que vengas a la iglesia. Cuando tú no has tenido ese encuentro con Dios, todavía hay que andarte empujando, hay que darte una llamadita, dele, hermano, dele. Pero el que ha tenido un verdadero encuentro anhela la presencia de Dios, busca la presencia de Dios, hermano. No se queda quieto. Dele un fuerte aplauso al Señor. Es importante eso, hermano. Vamos al segundo por causa del tiempo. Mire que simbolismos. Hay otro simbolismo ahí. Vaya conmigo a 1 de Crónicas 28, 10 al 12. 1 de Crónicas 28, 10 al 12. Cuando usted lo tenga me da un amén, hermano. Dice, mira pues ahora que Jehová ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor y para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. Aunque David no construyó no construyó la casa de Dios, él preparó el lugar, y quien la construyó fue Salomón. Iba a edificar el templo, haciendo de Jerusalén el corazón espiritual. Pero aquí nos habla el simbolismo de un fundamento. Y esto es importante en la vida de nosotros, hermanos, porque la palabra fundamento en la Biblia se refiere, oiga bien, a la base sólida y esencial de la fe cristiana. Eso es lo que significa fundamento, que es la base cristiana, es la base sólida y esencial en la fe cristiana, que es Jesucristo y sus enseñanzas, sobre la cual se edifica toda la vida
y la iglesia. Entonces usted debe de tener fundamentos en su vida, hermano, fundamentos sólidos. Y este fundamento solo puede permanecer cuando hemos fundamentado nuestra vida en la roca inconmovible de los siglos, que es Jesucristo. Por eso nosotros no debemos de ser gente que se mueve con nada, ¿verdad? Si está parado en la roca, nadie lo va a mover, hermano. Mayormente en estos tiempos. En estos tiempos, miren, mucha gente arranca, se va. ¿A dónde iremos? Si solo Jehová tiene palabras de vida eterna. Pero debemos de pararnos en la roca, que nuestra familia, nuestros hijos estén fundamentados en Él. Entonces nadie nos va a poder mover, porque la importancia de construir una vida sobre principios sólidos, siendo la fe en Cristo el cimiento indispensable para la iglesia y la vida personal. Eso es fundamento. Por eso este fundamento, hermano, del templo significa eso. Significa un fundamento sólido. Hermano, hay personas, no aquí, en otra parte del mundo, ¿va? Yo he estado predicando en algunas partes que el pastor me envió. He estado predicando por allá y he visto gente que se mueve con nada, que no me saludó el pastor, que no me saludó el líder, que la hermana me hizo mala cara, y es que está en ayuno, por eso que tiene esa cara. Pero alguien que no ha alcanzado solidez espiritual, una tormentilla lo mueve, porque sus pies están parados sobre la arena, sobre tierra movediza. Y Dios quiere pararnos firmes a nosotros como los ejércitos de Dios, que se paran en orden y se paran firmes y no retroceden a nada. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Sí, van a venir tormentas, van a venir dificultades, van a venir persecuciones, pero el que está parado en la roca inconmovible se para firme y sigue creyendo en el Dios que lo llamó. Ese no cede, hermano. Ese le dice al diablo: sí, me estás queriendo poner zancadilla, pero el apóstol Pablo dijo: yo estoy derribado, pero no estoy derrotado. Eso es lo que hace un cristiano que tiene fundamentos sólidos, hermano. Se para, hermano, y le habla al diablo y le dice: mi fundamento es Cristo, y si Él me llamó, Él me va a sostener, porque su fidelidad es grande. Pero mire qué importante es esto de los fundamentos, hermano. Por eso hay mucha gente, mire, que es como las olas del mar. ¿Ha visto las olas del mar? Van y vienen, van y vienen. Pero alguien que es sólido va hacia el frente, poniendo los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, y no se detiene. Le está lloviendo sobre mojado, sobrepasa los problemas, porque él ha aprendido a ver los problemas no grandes, y tal vez son grandes, pero ve los problemas y los compara y dice: bueno, este problema es grande, esta enfermedad es grande, pero mi Cristo es más grande. Él es más poderoso y Él puede deshacer toda obra del diablo que se ha levantado, hermano. Qué importante es eso, hermano. Cimientos sólidos. Son cimientos sólidos, hermano. ¿En quién ha creído usted? En Cristo Jesús. Dice la Biblia que Él no ha perdido ninguna, no ha tenido ninguna derrota hasta el día de hoy, ni la tendrá. Nosotros debemos de saber en quién hemos confiado, hermano. Que no venga el diablo con los dardos encendidos, como decíamos en el primer tema de esta serie, que a veces el diablo los quiere subestimar a nosotros. Ay, sí, tú, yo creo que ni hijo de Dios eres. ¿Que para qué vas a la iglesia si sigue siendo el mismo? Te manda dardos encendidos, hermano. Y a veces los dardos pegan tan fuerte que yo creo que sí es cierto. Yo creo que ni hijo de Dios soy. Mejor ya no voy a ir a la iglesia. Párate firme, hermano. Dile: yo soy hijo del Dios Altísimo. Él me rescató y Él me va a llevar al cielo. Nomás guárdate en santidad y guárdate para Él, para que el diablo no tenga opción de acusarte. Efesios 2:20 al 22.
donde debemos de ser edificados, hermano. Y Efesios nos da una pista, una señal. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Oiga, cuando alguien ha sido fundamentado en la roca, va creciendo, no se va a quedar, perdone la palabra, no se va a quedar enano, espiritualmente estoy hablando, porque pues ya nos quedamos chaparritos, va. Bueno, ¿verdad? Pero eso no importa, pero cuando tu fundamento es Cristo, vas a ir creciendo en el conocimiento pleno de Él. Eso es lo que dice el texto, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo. ¿Ha visto las construcciones, hermano? Yo le puedo hablar mucho de construcción porque trabajo en construcción y sé de construcción. Bueno, no tanto, ¿verdad? Pero he logrado llegar a conocer algo, las construcciones que hacen los edificios. Yo trabajo en los edificios del centro. Y miren, las estructuras de esos son bárbaros, hermano. Antes de levantar un edificio, le profundizan a la tierra, pero exagerado para abajo. Esos edificios les dicen, le han puesto contra los terremotos. Ellos se pueden mover, ellos se mueven, esos edificios se mueven. Los grandotutis, viera cuando uno está arriba cómo se siente que se hace. Pero es que tiene un buen fundamento. Por eso puede soportar las tormentas, los huracanes, están tan capacitados, hermanos. Le meten unos para abajo exagerado, camiones y camiones de cemento para abajo primero, y después empieza a crecer. Así debe de ser el cristiano, tener buenos fundamentos y luego va a empezar a crecer. ¿Por qué cree que la palmera no es derribada? Fíjese que la palmera tiene unas características muy especiales, que la palmera no empieza a crecer para arriba sin antes encontrar una roca donde adherirse. Usted puede leerlo. Mire que la roca crece hacia abajo y cuando encontró una roca sus raíces se adhieren. Y cuando ya se adherieron las raíces, empieza a crecer para arriba. ¿Ha visto la palmera cuando vienen los huracanes? Se va hasta abajo, se dobla, pero no se quiebra. Pasando el huracán, vuelve la palmera. Así es el cristiano, palmera. Vienen los huracanes, vienen las pruebas, lo doblan, pero se vuelve a levantar. Porque 3 veces cae el justo, más 3 veces lo levantará Jehová. Esa es la palmera, hermano. Qué interesante lo de la palmera. Por eso es que nosotros debemos de estar adheridos en la roca inconmovible de los siglos. La Biblia dice que Él es la vid, nosotros los pámpanos. Si estamos en la vid, nadie nos va a poder mover, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Fundamentos. Esos son los fundamentos del templo que estaba hablando David, que David no lo construyó porque el hermano Jason nos daba en la mañana la historia por qué no lo hizo él, lo tuvo que hacer su hijo, pero a él le dieron los planos, a él le dieron todos los planos para que él pudiera hacer casa a Jehová. Era un fundamento sólido ese, pero habla del fundamento que se refiere a la base sólida y esencial en la vida cristiana. Así hablan los que tienen fundamentos sólidos, hablan con autoridad. Número 3, este simbolismo es esencial en la vida del cristianismo. Dice la Biblia que, vaya conmigo a Salmos 132, 1 al 3. Verá que aquí me quiero detener un poquito porque habla de la ciudad de Sión. Dice, porque Jehová ha elegido a Sión, lo quiso por habitación para él.
Y eso nos habla del lugar de la presencia de Dios. Se convierte en el sitio donde Dios manifestaría su presencia, preparándose para ser la ciudad de paz. Para eso estaba siendo conquistada Sión, porque esa es la ciudad que Dios había decidido elegir para traerle paz. ¿Cuántos saben que la presencia de Dios trae paz? Eso es importante, hermano, que la presencia de Dios esté en nuestras vidas, que la presencia de Dios esté en nuestros hogares, que la presencia de Dios vaya a todo lugar. Por eso Moisés lo tenía bien claro. Cuando él va a Egipto y lo envían a Egipto y le dicen, ve, saca a mi pueblo de la esclavitud, lo primero que Moisés pone bases, pone algo que le dijo al Señor: si tú no vas conmigo, yo no me muevo. ¿Te voy a enviar un ángel? No voy, tienes que ir tú, porque sabía que él iba a ir delante de él. Y cuando Dios está en nuestra vida, la presencia de Dios, hermano, entonces hay gozo. ¿Cuántos tienen gozo aquí, hermano? Levanten los que tienen gozo. Así sí se ve, hermano. Hay gozo, porque hay presencia de Dios. Mire, en una casa llena de la presencia de Dios no debería de haber guerras, no debería de haber friderazos, no debería, porque ahí está la presencia de Dios. Una vez recuerdo una anécdota de alguien con un pastor. Era una pareja que venían todo el camino peleando, hermano. En la casa eran sartenazos, pero cuando llegaban a la iglesia, bien santos. Pero una vez no se aguantó uno de ellos y se fue con el pastor y le dijo: yo no soporto esta situación, pastor. Mi esposa y yo solo pasamos en guerra. Y el pastor, bien sabio, le dijo: y aquí en la iglesia, ¿por qué no le pegas? ¿Cómo le pegas en la casa? Dale, hombre, a ella yo te doy permiso, o tú, dale su cachetada. No, pastor, ¿cómo va a ser eso? Aquí está la presencia de Dios. ¿Y por qué no te la llevas para la casa? Le dijo. ¿Por qué no te llevas esa presencia para la casa? Porque solo cuando vienes aquí sientes la presencia de Dios. La presencia de Dios está en todo lugar, hermano. Dele un fuerte aplauso a la presencia de Dios. Porque a veces, hermano, venimos a la iglesia, sentimos la presencia de Dios, pero la dejamos en este lugar. Dios siempre va contigo en el carro. Dios es el que te guarda. Llévala para tu casa. Si hay discordias, si hay peleas en tu casa, acuérdate que ahí está la presencia de Dios. ¿Sí ve que es importante esto, hermano? Porque Él quería poner la presencia de Dios en Sión, y nosotros somos Sión espiritualmente. Él depositó su presencia dentro de nosotros y debe de haber gozo, debe de haber paz en medio de las incertidumbres. Que no te falte la paz, hermano. En la Biblia, Sión es considerada como un lugar sagrado de adoración, donde Dios muestra su presencia y es adorado por su pueblo. Por lo tanto, este versículo nos recuerda que Dios busca un lugar específico. Oiga eso, hermano, un lugar específico donde pueda hacer su morada y ser adorado por su pueblo. Esto me llamó mucho la atención a mí, hermano. Porque Dios, su presencia va a estar donde a Él se le da verdadera adoración, donde a Él se le da la alabanza que Él se merece. Entonces Dios baja y su presencia nos llena. Porque, hermano, este lugar puede estar lleno de gente, pero si está vacío de la presencia de Dios, va a estar vacío en todo. Porque lo que llena este lugar no es usted, lo que llena este lugar es la presencia de Dios, la presencia que baja y la presencia que nos trae gozo. Pero ¿dónde mora Él? Por eso dice que Sión es considerado el lugar sagrado de adoración. ¿Por qué Dios ha elegido a Sión y lo quiso por habitación? Porque allí se le iba a adorar a Él.
Entonces cuando nosotros nos dedicamos y venimos a la casa de Dios, a la casa de adoración, vuélquese a adorar a Dios, hermano. No sea un espectador más. No, que usted no sea un espectador, no esté viendo al vecino que hace. No, métase con Dios, métase a la presencia y ahí va a encontrar paz, paz que sobrepasa todo entendimiento. Dele un fuerte aplauso al Señor. A veces venimos al lugar, a la casa de Dios, hermano. Una vez se me acerca un hermano por ahí y me dice: yo ya me voy de este lugar, porque este lugar hay puros gente inconversa, gente que no... ¿Por qué? Le digo yo, ¿y qué pasó? El de adelante, dijo, estaba con el teléfono testeando. El de la par va de hablar con el otro, dijo. Y el de atrás no me dejaba ni escuchar, dijo, ni nada. Y le hice una pregunta: ¿y usted qué estaba haciendo? Que los pudo ver a todos. Vea, eso fue un tiro al blanco, hermano. Se quedó mudo. Eso es lo que pasa, hermano, cuando no venimos con el anhelo que la presencia de Dios baje a nuestra vida. Venimos a ver cómo vino la hermana. Mire, la hermana trae los mismos zapatos de la semana. ¿Y qué importa que traiga los mismos zapatos? No vienes a buscar a tu hermana, vienes a buscar a Dios. Y si te encontraste con Dios, vas a salir lleno de este lugar. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? A mí Dios me habló aquí, yo no sé si a usted, pero a mí Dios me habló hoy en la madrugada. Me dijo: es necesario que mi pueblo anhele mi presencia. Es necesario, hermano. Lo vamos a necesitar todos los días de nuestra vida. Lo vamos a necesitar este año. Pero anhelemos la presencia de Dios, hombre. Aquí es lo que venimos a buscar. Yo me alegro de ver a mis hermanos ahí sentados. A mis hermanos me alegro, hermano, por verlos aquí. Pero más me alegro de que mi Salvador baje y me llene de su paz y de su gozo. Amén. Gloria a Dios. Salmo 51, 11, 12. David sabía muy bien esto. David lo había entendido muy bien, que la presencia de Dios, sin la presencia no podía vivir él. Salmo 51, 11 y 12. Dice: no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y el espíritu libre me sustente. ¿Saben qué tiempos estaba David aquí cuando él había pecado? Cuando sus huesos se le secaban. Dice: no me eches de delante de ti. Mire, David era el rey de Israel, pero a David no le importaba perder su reino. David no le importaba perder otra cosa, porque lo que anhelaba él, lo que decía: no te alejes, no alejes tu Santo Espíritu. Como diciéndole al Señor: a mí no importa que me falte cualquier cosa, que nos falte a nosotros la casa, el carro, la comida, pero que no nos falte la presencia de Dios. Eso es lo que le está diciendo David. No, que no me haga falta esto, porque sin esto yo me muero. David lo tenía bien claro, hermano. David no teme tanto a la pérdida de su trono, sino a la pérdida de la presencia y guía del Espíritu Santo. Ese era el dolor de David, que había pecado, y por eso él se humilla. Dice: un corazón, ahí donde él dice: al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú. Pero anhelaba la presencia. En otro pasaje él dice: como el ciervo brama por las aguas, así mi alma te anhela. Así como el ciervo, hermano. ¿Ha visto los ciervos ustedes buscando el agua cuando son perseguidos por los perros? El agua sirve para que el ciervo pierda el rastro del perro, pero también el agua le sirve como fuente para su cansancio. Y eso es Cristo para los cristianos, una fuente inagotable. Por eso el que tiene a Cristo dice que correrán como ríos de agua viva de su interior. Hay gozo en el campamento de los justos. Pero mire, Salmo 63, 1. Vamos a ver a David en el desierto.
Salmo 63:1 dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. ¿A dónde cree que estaba David aquí? Estaba en el desierto de Judá, estaba en una tierra árida. Espiritualmente hay veces que nos alcanzan los desiertos, hermano. Nos alcanza el desánimo, nos alcanza la decepción, y a veces entramos en esas tierras áridas donde no hay agua, donde no encontramos para el dolor, no encontramos medicina, no sabemos qué hacer. Vaya a la fuente que es Jesucristo. Por eso el salmista David dice: Dios mío eres tú, de madrugada yo te buscaré, porque mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Mire cuánto anhelaba David la presencia de Dios. Por eso es que a él se le llama el dulce cantor de Israel. Por eso a él se le llama que es conforme al corazón de Dios. Porque él sí pecó, hermano, y no vamos a decir que no pecó, porque hay que señalar el pecado. Pero cuando un pecador se arrepiente como David, alcanza la misericordia, alcanza el perdón de su Dios. Y como Dios no tiene problemas para perdonar pecados, Dios no tiene problemas para que el que venga delante de Él contrito y humillado alcance la misericordia de Él. Pero qué interesante es la presencia de Dios, hermano. Honremos la presencia de Dios en este lugar, porque si nosotros no honramos la presencia del lugar, yo le aseguro que la presencia se va de este lugar. Muchas veces cuando hay café con el pastor, he estado en algunas reuniones yo ahí, y saben lo que dicen las personas ahí, que por qué se quedan aquí. Saben lo primero, la mayoría, lo primero que dicen: porque sentimos la presencia de Dios. Porque cuando entramos ahí se siente la presencia de Dios. Qué bonito un lugar donde se sienta la presencia de Dios. ¿Se imagínese llegar a un lugar donde no haya presencia de Dios? No vas a querer volver, hermano. Pero qué interesante es este simbolismo cuando David va a Jericó, a la conquista de Sión. Lo primero que quiere conquistar es para que la presencia de Dios sea establecida en este lugar. Y aquí vamos a establecer la presencia de Dios en este lugar, porque aquí no cabe otro más. Aquí solo la presencia de Dios, hermano. Amén. Qué simbolismo tan clave es en la vida del cristiano. Entonces, hoy usted se podría llevar la presencia de Dios para su hogar, hermano. Mire, cuando alguien tiene presencia de Dios en su vida, se le ve en el rostro. Solo anda con una sonrisa de oreja a oreja, ¿va? No anda como aquellos, como dijo el pastor una vez, como limón a medio madurar. ¿Por qué diría a medio madurar? Y una vez me puse: ¿por qué dirá el pastor esto? Y si quité en parte un limón a medio madurar, ni jugo voy a echar, porque no ha madurado completo. Así andan muchos creyentes, hermano, con la cara de, dice un trabajador: tú tienes cara de lija, le dice a otro, porque solo bravos se la tira. Aquí no hay gente brava, ¿va, hermano? Los bravos no vinieron hoy. Aleluya. Yo he visto gente brava, hermano. Dios tuvo que trabajar y va trabajando en ese aspecto en mi vida, hermano. He venido con un carácter fuerte, pero Dios ha ido moldeándolo. Le falta al Señor, porque hay áreas, hermano, que a uno le cuesta más que otras. Pero lo importante es que si usted hay un área que le está costando, venga al altar, entréguesela al Señor y va a ver cómo Él va obrando día con día. ¿Cuántos eran mal hablados aquí? No me voy a levantar la mano. Pero yo era uno de esos. De 10 palabras hablaba 9 malas. Pregúnteme quién me quitó las malas palabras. Y no me di ni cuenta. Y cuando principiaba en los caminos del Señor, se me soltaba alguno y estaba el Espíritu Santo. No, que eres hijo de Dios, ¿por qué dijiste eso?
Es el Espíritu que Él redarguye. Cuando Cristo ha venido a nuestra vida, nos vuelve nueva criatura, hermano. Las cosas viejas pasaron y aquí son nuevas. Ahora, si usted ya lleva 5, 10 años, 20 años y no ha podido dejar eso, algo está pasando por ahí, hermano. Necesita venir al altar. Necesita entregarle esa área a Cristo. Porque sabe dónde se quema todo eso, es en el altar. En el altar espiritual, no le estoy hablando de este altar. Porque acuérdese que cuando el becerro era llevado, lo que se le quemaba eran la grosura, la grasa. Y eso especifica las malas costumbres, lo que nos heredaron nuestros padres. Pero es ahí donde, para tener un fundamento sólido en Cristo Jesús y para que la presencia de Dios pueda bajar a este lugar. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Vayamos a otro, ya voy a aterrizar. Ay, Dios, ya se me puso rojo. Pero es ayuno. No me acordaba, ¿verdad? Ay, le voy a dar. Hoy no está el pastor. No se preocupe. Aunque no esté él, uno respeta los estatutos. Estamos bajo autoridad y hay que ser respetuosos, hermano. Otro simbolismo clave y el último. Salmo 146, 10. Y este otro es precioso, hermano, porque es una profecía mesiánica. Dice Salmo 146, 10. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Diga conmigo, aleluya. Gloria a Dios, porque reinará Jehová para siempre. Este simbolismo es la profecía mesiánica. Representa el trono del que vendrá el Mesías, hijo de David, un tema central en las profecías y en los evangelios. Este salmo incluye el reconocimiento del gobierno eterno de Dios en Sión, de generación en generación. Pregunta, y esta pregunta está buena: ¿cuánto le han dado el gobierno de sus vidas a Dios? Porque si usted no está siendo gobernado de Dios, entonces el reino no ha sido establecido. Porque este reino que habla David, que es en Sión, pero este reino ya fue establecido en cada corazón de nuestras vidas. Dios estableció su reino en cada uno de nosotros. Y cuando ese reino se establece, dice que es de generación en generación. Por eso la Biblia habla de los que hemos sido salvos. Tú y tu casa serás salvo. De generación en generación. Entonces este reino, ese es el reino de que Jesús hablaba a sus discípulos, del reino que habría de venir, del reino que iba a ser plantado. Pero este reino, hermano, habla, y el origen de este reino y linaje es el Mesías que vendría de la tribu de Judá, de la familia del rey David, y nacería en Belén. Ese es el reino que está hablando que habría de venir, porque David es una figura del rey eterno, del rey Jesucristo, que habría de venir y morar ya no en templos, sino en el corazón del ser humano. Por eso es importante darle todo el derecho a Dios, toda la voluntad nuestra, dársela a Dios, porque hay mucha gente, no aquí, que todavía no se deja gobernar. No se deja gobernar por Dios, mucho menos por las autoridades puestas por Dios, ¿verdad? Pero si estamos siendo gobernados por Dios, es que Dios ha depositado su gobierno ahí. Amén. Dice la Biblia que el origen y el linaje era del Mesías, que habría de venir. Su madre sería una virgen. Eso está en Isaías 7. El ministerio sería un hacedor de milagros. Oiga, esto es precioso. Sanaría ciegos, cojos, mudos, y anunciaría las buenas nuevas y sería una luz para los gentiles. Ese es el reino que había de venir, un reino de sanidad,
un reino que levantaría ciegos, levantaría los cojos, haría caminar a los que no podían caminar. Ese es el reino del que está hablando aquí. Y me puede decir, hermano, pero yo nunca he sido cojo. Si la Biblia dice que desde que estábamos en el pecado, estábamos muertos en delitos y pecados. Y de alguna cosa cojeábamos. Y Dios tuvo que venir a quitar todo lo que era cojo. Antes no mirábamos, estábamos ciegos. El diablo había puesto una venda en nosotros, no podíamos ver más allá, pero un día nos alcanzó la luz de Cristo y ahora podemos ver más allá. Ese es el reino, hermano. Misterio, sería un hacedor de milagros. Sanaría a los ciegos, los cojos, los mudos, anunciaría las buenas nuevas y sería la luz a los gentiles. La entrada triunfal entraría en Jerusalén montado en un pollino, en un asno, pero también habría traición y muerte. Sería traicionado por un amigo vendido por 30 monedas de plata, que luego que usarían para comprar el campo del alfarero. Sufriría humillación, sería herido y no le quebrarían un hueso, pero también estaba su resurrección. Resucitaría de entre los muertos, como lo simbolizó la historia de Jonás, que él moriría, pero resucitaría. Y si él resucitó, nosotros vamos a resucitar también. Porque él vive, nosotros vivimos. Ese es el reino, y es un reino inconmovible. Es un reino que no se mueve. Es un reino no de la tierra, sino del cielo. Pero ese reino, por eso hoy podemos orar al final y decirle: Señor, establece tu reino en mi familia, establece tu reino en mi casa, establece tu reino en mi vida. Que lo establezca ese reino, hermano, porque ese reino habla Isaías del que había de venir. Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y cómo que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Angustiado él, el 53:7, vaya. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Eso se llama amor. El amor de Dios depositado en su Hijo, que aunque iba a sufrir, que aunque iba a ser maltratado, que aunque lo iban a... dice que sus barbas eran arrancadas, pero dice que él fue llevado como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, porque él te veía a ti y me veía a mí, y decía: por ellos yo voy a la cruz. A mí nadie me quita la vida, yo la entrego por ellos. Y por eso es que tú estás en este día aquí, porque Él derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Y ese es el reino de Dios que ha venido a nuestra vida. Por eso yo no alcanzo a comprender el amor de Dios con la mente humana. No se puede lograr entender ese amor. Yo escuché una predicación de un siervo de Dios una vez, que para poder entender el amor de Dios se tiene que hacer con mente espiritual, y todavía no logra alcanzarlo a entender uno, porque la Biblia dice que Cristo fue llevado al matadero como cordero, enmudeció. Dice la Biblia que Él murió, pero que Él resucitó al tercer día. Pero dice que cuando Él resucita, Él va a las profundidades a predicarles los cautivos. Pero después de eso dice que regresa. Y yo en el lugar de Él, yo me hubiera ido para donde estaba mi Padre. Pero dice que se queda 40 días predicándole a sus discípulos del reino que había de venir. No tenía ansias de irse, hermano. Cualquiera
Este lugar de la tierra le recordaba el martirio, le recordaba el dolor. Cualquiera en su lugar se va. ¿Y ha ido usted a algún lugar donde lo han maltratado? A ver si regresa. No creo que regrese, hermano, porque a usted no le gusta el maltrato, ¿o sí? No va a regresar. Cristo se quedó 40 días más predicándole de un reino que había de venir. Y luego dice que no le basta eso, sube al cielo. Y allá en el cielo dice, yo voy a abogar por ellos 24 horas. Aboga por ti y por mí, hermano. ¿Quién hace eso por alguien que lo despreció? Y no bastándole eso, dice que un día dice, yo voy a regresar por ellos. Un día yo voy a regresar por ellos. ¿Por quiénes va a regresar? Por los que Él ama. Pero eso se llama amor incomprensible a la mente humana, porque es el amor derramado de Dios. Y así nosotros a veces, hermanos, pensamos en venir a la iglesia. Así pensamos en adorarle. No, que tal vez hoy voy a la iglesia. Recuerda esto, el amor de Dios fue derramado en tu vida. El reino de Dios fue establecido ahí y el Hijo de Dios murió por nuestros pecados. Gloria a Dios. Despreciado y desechado. Pero mire este simbolismo. Dice, reinará Jehová para siempre. ¿Cuántos saben que Él reina para siempre? Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Tu Dios, oh Sión, será de generación en generación. Pasan las generaciones, vienen otras generaciones, pero Dios sigue siendo el mismo. Él sigue sentado en su trono. Por eso, hermano, debemos de nosotros como iglesia de saber de esta profecía mesiánica de aquel que había de venir. Vino y fue despreciado. Por eso hoy nosotros estamos aquí con gozo y podemos alabarle y bendecirle. Vaya conmigo a Hebreos 12:22. Ahora sí voy a finalizar, hermano. Hebreos 12:22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y la compañía de muchos millares de ángeles. Hebreos habla del monte de Sión como la ciudad del Dios vivo. Eso usted tiene que tenerlo bien claro en su mente y en su corazón, que Dios vive por los siglos, hermano. No, Él no está muerto. Él murió y resucitó al tercer día. Él vive, y si Él vive, nosotros vivimos. No, nosotros no adoramos a un Dios muerto, hermano, como aquellos los que adoran a tales, unos santos, otros al Buda, al Dios Sol. Eso es perecedero. Nuestro Dios vive por los siglos de los siglos. Denle un fuerte aplauso. Entonces hagamos un resumen para meditar aquí, hermano. Meditemos un poco, hagamos un resumen. Dios establece su reino cuando reconocemos su autoridad. ¿Cuántos reconocen la autoridad de Dios? Si usted reconoce la autoridad de Dios, Dios va a establecer su reino de generación en generación. Las fortalezas caen cuando actuamos con fe y con obediencia. Así pueden caer las fortalezas, hermano, porque David no actuó con su fuerza humana. Dios le dijo, mira, busca hombres que vayan por los acueductos, y ahí apareció Joab. Joab quiere decir Jehová. Eso es lo que quiere decir Joab. Pero dice, ve por los acueductos, que pasen por las aguas para que se purifiquen. Pero siguió la línea de Dios. Entonces, para la destrucción de fortalezas, lo que se debe de hacer es vivir en fe y en obediencia a Dios. La presencia de Dios debe ocupar el centro de nuestra vida. Amén. Que esto le quede en su corazón. La presencia de Dios, que ocupa el primer lugar, pues. Si Dios no es el primer lugar, hermano, déjame decirte que estás mal. Conforme a la palabra, ¿verdad? Porque Él es la prioridad.
Nuestra fidelidad hoy impactará generaciones futuras. Oiga, nuestra fidelidad hoy va a impactar a las generaciones futuras. Cristo reina eternamente desde Sión y nosotros somos llamados a vivir bajo su gobierno. Estamos gobernados por el Cristo de la gloria, hermano. Y cuando Dios gobierna a una persona, mire, a Pablo lo gobernaba, pero bien, Pablo sabía quién lo estaba gobernando, hermano. Porque una vez le dice el Espíritu Santo, mira Pablo, por ahí no vayas porque hay uno, y no iba. Pero a usted hay veces que le dicen, hermano, no vaya a este lugar. Mejor le hubieran dicho que sí, que vaya. Eso es no ser gobernado uno, hermano. Pero yo se lo dejo allí de tarea. Que Dios establezca su reino en sus corazones y en sus familias. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, hermano, y le damos un fuerte aplauso al Señor. Yo ya finalicé. Los que estamos en ayuno no nos preocupamos. Vamos a seguir. Viene otro momento precioso y vamos a estar aquí para alabar y glorificar el nombre del Señor. Amén. ¿Quiere cerrar sus ojos? Dios puso en mi corazón, estando sentado ahí, que haga un llamado esta mañana. Voy a hacer 2 llamados. Un llamado para aquellos que quieran que el reino de Dios se establezca, aquellos que quieran que la presencia de Dios viva en ellos, que se vengan adelante. Pero primero voy a hacer un llamado a los que no han recibido al Señor Jesucristo en su corazón. Esta es una maravillosa oportunidad para aquellos que desean reconocer a Jesucristo como único y Salvador. Yo voy a hacer un llamado a aquellos, cierren sus ojos, y aquel que no ha dado el paso a recibirlo como único y Salvador, yo le voy a pedir que levante su mano y un hermano va a poder ir por allá. No te voy a llamar al frente, hermano, pero un hermano puede ir y orar por ti. Y si tú quieres levantar tu mano en alto y decirle al Señor, venga a tu reino sobre mi vida. Si quieres levantar tu mano ahí donde estás, que no te detenga nada, hermano. Es importante este llamado, el llamado más importante. Recuerdo que un día me lo hicieron a mí. Me lo hicieron hablándome del amor de Cristo. Y recuerdo que ese día levanté mi mano y desde ese día conocí al Cristo Redentor y empezó una nueva vida en Cristo. Y lo más importante que dice la palabra, que Él escribe nuestro nombre en el libro de la vida, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento genuino en Cristo Jesús. Así es de que si tú deseas levantar tu mano, levántala muy en alto, hermano. Levanta tu mano. Si hay alguien en este lugar, allá está una mano levantada, hermano Jason. Por allá veo una mano levantada. No dejes pasar de largo. Dios ha venido a este lugar y lo que Él anhela es salvarnos. Lo que Él anhela es darte la salvación. O si te quieres reconciliar, tal vez te has alejado de Dios, hermano. Dios te está dando una segunda oportunidad esta mañana y decirte, como el hijo pródigo, yo estoy con los brazos abiertos. Pero es necesario, hermano, que nosotros acudamos al perdón de Dios. Si no hay nadie, yo voy a hacer el segundo llamado. Es aquellos que le quieren decir al Señor, establece tu reino. Véngase adelante, mi hermano. Véngase adelante, venga, llenemos este lugar de adoración. Aquí está la presencia de Dios en este lugar. Véngase y humilde. Véngase. No corra, hermano. Venga y hágala de aquella mujer que decía, tan solo tocar su manto
Hay que darle honor al Rey esta mañana. Damos honor a Él. Damos honor a su presencia en este lugar. Cierra tus ojos, hermano. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y si tienes que derramar tus lágrimas, hermano, derrámalas delante de tu Dios, de aquel que te llamó, de aquel que un día extendió su mano, de aquel que un día nos encontró perdidos. Estábamos perdidos, estábamos sin Cristo, sin esperanza, pero el soberano Dios envió a su Hijo y te encontró y te salvó y te está restaurando. Hoy podemos alabarle. Hoy podemos derramar nuestra alma delante de Él. Decirle gracias. Oh, gracias. Honor a quien honor merece. Honor al Rey de Reyes. Incomparable es Él. No hay otro como Él. Pasarán generaciones tras generaciones y Él nunca cambiará. Padre, establece tu reino en este lugar. Establece el reino en cada joven. Establece el reino en cada familia. Establece, Señor, haz que tu presencia, Dios, brille en cada hogar. Hoy te decimos, como te dijo tu siervo David, no alejes tu Santo Espíritu. Oh, no te alejes de nosotros, oh Dios. Quedaríamos huérfanos sin tu presencia. No iríamos a ningún lugar. Oh, Señor, no me eches delante de ti. Que tu Espíritu nos sustente. Padre, derrama de tu Espíritu sobre este lugar, sobre cada vida, Señor. Llena esta congregación de tu Espíritu. Que ellos, Señor, como dice tu palabra, de su interior corran como ríos de agua viva. Señor, enséñanos a tener fundamentos sólidos. Fundamentos, oh Dios, que estén parados en la roca inconmovible de los siglos. Señor, ayúdanos. Necesitamos de tu auxilio. Señor, sea tu palabra como fundamento sólido en el corazón de cada uno de los que están aquí. Sea tu palabra como el fundamento sólido. Que hayan familias sólidas, hijos con fundamentos sólidos. Señor, que esta iglesia permanezca firme hasta el día de tu venida. Señor, bendice esta congregación. Bendice a cada uno de los que ha venido a este lugar. Señor, para que estas familias vayan creciendo en el conocimiento pleno. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por enseñarnos que es tu presencia, oh Dios, la que llena nuestra vida. Oh Dios, así como Sión era la ciudad de adoración, así esta iglesia es el lugar de adoración. Así esta iglesia se volcará en adoración al Dios que merece toda honra, al Dios que merece toda gloria. Oh, muchas gracias.
muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por visitarnos en este lugar. Si alguno ha venido enfermo, este reino, dice su palabra, que el origen y el linaje era el Mesías que vendría de la tribu de Judá. Y su ministerio era la sanidad. Si tú has venido a este lugar enfermo, cree que Dios tiene el poder para sanarte. Cree que Dios tiene el poder para liberar toda enfermedad. Cree que Dios es poderoso para seguir sanando. Oh, Padre, envía una palabra de sanidad al que está enfermo, al que ha venido, Señor, a este lugar buscando sanidad. Oh, te adoramos, Rey de Reyes. En nombre de Jesús, gracias. ¿Quieres levantar tus manos un momento más para finalizar? Levanta tus manos. Y si tienes a tu familia, a tu hijo, puedes decirle al Señor ahí: Señor, establece tu reino. Establece tu reino en mi familia. Señor, establece tu reino en cada corazón, oh Dios. Hoy entregamos nuestra voluntad a ti. Hoy te cedemos, Señor, todo el gobierno de nuestra vida. Entréguele, haga pactos con Dios, hermano. Estos pactos con Dios, de decirle: Señor, yo te entrego por completo mi vida. Yo te doy el gobierno, gobierna mi vida, Señor, para que yo sea una nueva criatura. Padre, en el nombre de Jesús, bendice esas manos levantadas. Bendice a tu pueblo, Señor, en este día. Los que hemos de quedar, Señor, ayunando y buscando tu rostro, fortalécenos. Y los que han de ir a casa, Señor, guárdalos bajo el hueco de tu poder. Señor, que el ángel de Jehová acampe sobre ellos y los defienda de todo pensamiento contrario. Gracias por la vida de cada uno. Señor, yo bendigo tu congregación, oh Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria.